Vidal, estudiante de la especialización en Informática y Telemática en Educación a Distancia de la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Falcón. La tarde de hoy les traigo la exposición acerca de las teorías de aprendizajes y visiones pedagógicas del siglo XXI en educación a distancia. Debemos considerar que aunque existan distintas teorías y visiones pedagógicas que fundamentan la educación a distancia, hoy solo voy a tratar tres: pedagogía de pares, educación en sistemas abiertos y ecosistemas de aprendizaje. La educación a distancia, aunque no sea un tema nuevo, sigue siendo innovador. Recordemos que el cambio entre una educación presencial, una educación tradicional, por una educación a distancia o virtual, sigue generando de qué hablar. Inclusive hay autores que dicen que la palabra a distancia debería eliminarse de este enfoque educativo, pues las aplicaciones de la tecnología de información y comunicación eliminan esa distancia presente en la educación. Podemos hablar entonces de una educación online o una educación virtual, pues no hay barreras físicas que impidan el proceso educativo. Entrando ya de lleno en las visiones pedagógicas, al tratar pedagogía de pares, esta se basa en la propuesta de Vygotsky sobre el aprendizaje social. Pedagogía de pares es un proceso completamente cooperativo, donde todos somos coaprendices. No existe un docente, no existe un maestro, no existe un alumno, no existe un estudiante. Todos aprendemos de todos. La pedagogía de pares especifica que al crearse una comunidad de aprendizaje, esta comunidad crea sus propias reglas, sus propias fuentes de información y cómo es el proceso educativo que se debe generar en sí. El aprendizaje que surge de la pedagogía de pares es un aprendizaje por el bien de todos, un aprendizaje en común. Tomando entonces la postura de Vygotsky, el aprendizaje social, se dice entonces que la pedagogía de pares es un proceso completamente social, un proceso donde se interactúan unos con otros. Un poco más allá entonces iríamos entonces a lo que es el aprendizaje en espacios abiertos. Esto, aunque se aplica más en educación presencial, puede relacionarse mucho con la educación a distancia. Un aprendizaje en espacio abierto se basa en el cambiar la estructura de un ambiente, bien sea cerrado, bien sea privado, abrir este ambiente. Inclusive solo con cambiar la distribución de un salón de clase ya estamos hablando de una educación en un espacio abierto. ¿Por qué? Porque eso llama al intelecto, llama a la imaginación y nos permite explorar nuevas formas educativas. ¿Por qué se puede relacionar entonces con la educación a distancia? Bueno, si la educación a distancia estima que es un proceso educativo innovador, nuevo, el espacio abierto en la educación a distancia podría enfocarse en toda la parte de las que nos ofrece la internet o lo que nos ofrece la red. Más allá entonces podríamos relacionarlo ahora con lo que son los ecosistemas de aprendizaje o entornos de aprendizaje personalizados. Hay que tomar en cuenta que no es algo nuevo, que los entornos personales de aprendizaje siempre han existido en la educación. Sin embargo, la aparición de las tecnologías de información y comunicación ha permitido redefinir lo que es un ecosistema de aprendizaje personal. Antes, estos sistemas estaban conformados solamente por los libros o revistas donde las personas sacaban su información, el contacto con personas, bien sean familiares, amigos o los docentes, y lo que era el entorno educativo en una escuela o una universidad. La educación a distancia bebe entonces mucho de lo que es esta visión, de lo que es esta teoría de aprendizaje. Hay que considerar además que aunque es una postura que dice que es personal, tiene que tener tres elementos esenciales para considerarse como un aprendizaje, como un entorno de aprendizaje personal. Uno de estos es la fuente de información. Aunque una fuente de información siguen siendo estos libros, estas revistas que uno consulta, cuando hablamos entonces del cambio tecnológico, estas revistas ya se convertirían en las revistas o en los libros que uno consigue de forma digital. Pueden ser también una fuente de información, unos blogs, YouTube, redes sociales, todo lo que nos permite conectar con el internet. Eso es nuestra fuente de información. Lo otro que se necesita en un ecosistema de aprendizaje personal es la herramienta que nos permita trabajar con esa información, o sea, qué herramienta que nos permita modificar o difundir esa información que nosotros hemos recopilado anteriormente. Obviamente podemos hablar, si estamos hablando de videos, todos los programas, los sistemas informáticos que nos permitan editar, manejar y grabar videos. Si son presentaciones podemos hablar de Prezi, podemos hablar de PowerPoint, los programas que nos ofrecen los sistemas operativos. Para la creación de blogs tenemos Blogger, WordPress, es decir, estas herramientas que nos permitan
crear esa información. Y el tercer aspecto, tercer componente que debe tener este entorno de aprendizaje son las redes de aprendizaje personalizado, es decir, con quién compartimos la información y quién comparte información con nosotros. El más claro ejemplo serían las populares redes sociales como Twitter o Facebook. Sin embargo, también está el blog, también están las herramientas que nos ofrece Google con los correos electrónicos, están las videollamadas, están la aplicación de Skype. Es decir, lo que nos permite a nosotros compartir esa información y que compartan con nosotros. Es decir, compartimos nuestro entorno de aprendizaje, no nos quedamos cerrados. Recordemos entonces que uno aprende toda la vida, uno no aprende en un momento y ya deja de aprender. Quiere decir que el entorno de aprendizaje es algo que nos va a acompañar siempre. Podemos ver entonces que estos tres enfoques en la educación a distancia tienen dos elementos muy esenciales. Uno es la interacción o la colaboración con otras personas. No porque sea a distancia, no porque sea virtual, quiere decir que no estamos en contacto con distintas personas. No, la pedagogía de pares quizás es la que tiene más relación con la interacción entre personas. Pero vemos que, por ejemplo, en entornos virtuales de aprendizaje, que es nuestro sistema de aprendizaje personal, vemos que tenemos que compartir esa información con otras personas para que haya una comunicación y un cambio de información constante. El otro aspecto que deben tener estas visiones en la educación a distancia es, sin lugar a dudas, la madurez que debe tener el participante en educación a distancia para poder aprender a su ritmo, saber qué tiene que aprender, saber cuándo parar y saber cómo parar. Estos son los aspectos muy importantes en la educación a distancia y estas visiones pedagógicas fundamentan